3 comandantes navales llegaron a la Antártida en el año 1840. Ninguno sabía que los otros dos existían. Cada uno regresó con 2 versiones de la misma historia, un informe oficial y un registro privado. Los informes oficiales describían algo esperado: costas, hielo, coordenadas, geografía. Pero los diarios privados hablaban de otra cosa. Describían formaciones en la roca expuesta, estructuras que oficiales con décadas de experiencia no pudieron explicar mediante procesos geológicos conocidos. En al menos un caso documentado, esas observaciones fueron eliminadas deliberadamente del registro oficial por orden directa. Aquí es donde la historia cambia. Los 3 informes oficiales de 3 países distintos omitieron exactamente la misma categoría de observación. Los 3 conjuntos de diarios privados escritos sin coordinación la incluyeron. 3 idiomas, 3 instituciones, 3 expediciones independientes, y aún así la omisión es idéntica. Esto no es una interpretación. Es una diferencia textual verificable entre documentos conservados en archivos distintos en países distintos. La pregunta no es qué vieron. La pregunta es otra: ¿por qué 3 comandantes sin comunicación entre sí tomaron la misma decisión? ¿Por qué todos eligieron no escribirlo? Porque cuando múltiples sistemas independientes producen el mismo resultado, eso ya no es coincidencia, es un patrón. Y ese patrón comienza en 1840, pero no termina a. La Antártida es el continente más austral del planeta. Una masa de tierra cubierta por una capa de hielo que en su punto máximo alcanza casi 3 kilómetros de profundidad. Su tamaño es comparable a la suma de Europa y Australia. Hoy su existencia es incuestionable. Pero en 1840 no lo era. Ningún gobierno reconocía oficialmente la Antártida como un continente. En muchos mapas simplemente no existía. Era representada como océano abierto o como una especulación geográfica. La razón de ese consenso tiene un origen claro. En 1773, el explorador británico James Cook navegó más allá del círculo polar antártico. Durante su expedición recorrió miles de kilómetros en aguas australes sin encontrar tierra firme. Su informe fue contundente. Afirmó que si existía algún continente al sur, estaba completamente inaccesible o no tenía relevancia geográfica. Durante décadas esa conclusión definió la visión oficial del mundo. Pero en 1840 esa visión se rompió. Las 3 expediciones estadounidense, francesa y británica encontraron algo que contradecía directamente ese consenso. No solo encontraron hielo, no solo encontraron costa, encontraron evidencia suficiente para afirmar que un continente completo existía allí. Eso por sí solo ya era un descubrimiento histórico. Pero no es ahí donde comienza el misterio, porque lo verdaderamente importante no es lo que reportaron públicamente, sino la diferencia entre lo que eligieron publicar y lo que decidieron dejar fuera. Charles Wilkes no era un explorador romántico. Era un oficial técnico de la Marina de los Estados Unidos, especializado en hidrografía y astronomía. Su enfoque no era la aventura, era la precisión. Cuando recibió el mando de la expedición de exploración de los Estados Unidos, sus órdenes eran claras: documentar el Océano del Sur, producir mapas fiables y recopilar datos útiles para la navegación. Zarpó desde Hampton Roads, Virginia, con 6 barcos y una tripulación de 346 hombres. Entre enero y febrero de 1840, Wilkes navegó más de 2.000 kilómetros a lo largo de la costa antártica. Durante ese tiempo realizó mediciones constantes, registró coordenadas y produjo una serie de mapas que en ese momento representaban el trabajo cartográfico ese detallado James realizado en esas aguas. Cuando regrese estaba convencido de una cosa: había documentado un continente. Pero el problema no surgía en el hielo, surgía en Washington. Cuando los cartógrafos del Departamento de Marina revisaron su trabajo, introdujeron cambios significativos antes de su publicación. Secciones completas de la costa que Wilkes había documentado fueron marcadas como no verificadas o posiblemente incorrectas. Wilkes no estuvo de acuerdo. Present protestas formales. Escribí cartas a sus superiores argumentando que sus mediciones eran precisas y que las correcciones no reflejaban los datos reales recogidos durante la expedición. Esa correspondencia todavía existe. Está archivada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Lo que hace este caso particularmente significativo es lo que ocurre después.
Décadas tarde, expediciones posteriores confirmaron la existencia de varias de las secciones de costa que habían sido marcadas como dudosas. Wilkes, Tena Rassen. Pero el registro oficial nunca fue corregido. Su versión modificada permanecí. Esto plantea una pregunta crítica. Si los datos eran correctos porque fueron alterados antes de su publicación, IMS es importante ANQ. Otra información pudo haber sido modificada o eliminada completamente. Antes de llegar al registro oficial, Jules Dumont d'Urville no llegó a la Antártida por casualidad. Era un oficial médico reconocido por su precisión en cartografía y por años de exploración en el Pacífico. Su reputación no estaba basada en teorías, sino en datos verificables. Su expedición partió desde Tolón en 1837 sin conocimiento de los planes estadounidenses. Tras un primer intento fallido debido al hielo, regresó al sur al año siguiente. El 1 de enero de 1840 alcanzó la costa que nombró Tierra Adélia. Su informe oficial fue presentado a la Academia de Ciencias de Francia. Como era de esperar, el documento era técnico preciso y cuidadosamente redactado, pero no estaba completo. Décadas después, algo inesperado ocurrió. Familias de varios oficiales que habían participado en la expedición comenzaron a donar materiales personales a archivos regionales en Bretaña. Cartas, diarios de a bordo, registros privados escritos durante la expedición. Durante años esos documentos permanecieron sin ser analizados en conjunto, hasta que el historiador naval Jean-Paul Febvre decidió compararlos con el informe oficial. Lo que encontró no fue una diferencia menor, fue una discrepancia estructural. Los diarios privados de varios oficiales describían formaciones en la roca expuesta de la costa antártica, formaciones que no eran mencionadas en ningún punto del informe oficial. Las descripciones eran consistentes entre distintos autores. No eran observaciones aisladas. Múltiples oficiales en diferentes momentos documentaron el mismo tipo de anomalía. Y sin embargo, ninguna de ellas apareció en el documento presentado públicamente. Esto no es un error de redacción, no es una omisión accidental, es una exclusión sistemática. Ahora hay dos posibilidades. O los oficiales escribieron cosas incorrectas en sus diarios privados, o el informe oficial fue deliberadamente incompleto. Y cuando múltiples testigos independientes describen el mismo fenómeno, la segunda opción se vuelve difícil de ignorar. James Clark Ross llegó a la Antártida con una ventaja que los otros no tenían. Sabía que 2 expediciones anteriores ya habían navegado en esas aguas, y más importante aún, tenía acceso parcial a sus informes. Ross no era un novato, era el oficial polar más experimentado de la Royal Navy. Había pasado años en expediciones árticas y en 1831 había localizado el polo norte magnético. Cuando asumió el mando de la expedición antártica británica, su misión no era solo explorar, era superar lo que otros ya habían hecho. Navega hacia el este evitando las rutas previamente documentadas. Descubrí el mar que hoy lleva su nombre y la enorme barrera de hielo que bloqueaba el avance hacia el sur. Sus registros fueron detallados, su trabajo cartográfico técnicamente superior al de sus predecesores. Pero el problema no está en lo que escribió, sino en lo que falta. Los registros de su expedición conservados en el Museo Nacional Marítimo de Greenwich presentan una anomalía que nunca ha sido explicada. El diario de a bordo del HMS Erebus tiene páginas faltantes. No están dañadas, no están deterioradas, fueron removidas. El corte en el papel es limpio, uniforme, realizado con un instrumento preciso. Esto no es desgaste, es intervención. El inventario original del diario redactado al regreso de la expedición registra un número mayor de páginas que las que existen hoy. Alguien eliminó contenido antes de que el documento fuera archivado. Nadie ha explicado cuándo ocurrió. Nadie ha explicado quién lo hizo. Y lo más importante, nadie ha explicado qué contenían esas páginas. Ahora el patrón es imposible de ignorar. Wilkes fue corregido. D'Urville omite. Ross entrega un documento incompleto. 3 pases, 3 expediciones, 3 métodos distintos. Un mismo resultado. Lo que hace significativa la coincidencia entre las 3 expediciones no es que cada una haya encontrado algo inusual. Eso por ese solo será esperable en un entorno desconocido. Lo que importa es cómo reaccionaron.
3 expediciones independientes, 3 países distintos, sin comunicación entre sí. Y sin embargo, las 3 produjeron el mismo resultado. Wilkes fue corregido antes de que se publicara mismo resultado. Wilkes fue corregido antes de la publicación. D'Urville omitió información en su informe oficial. Ross entregó un documento con páginas removidas. 3 respuestas diferentes pero funcionalmente idénticas. En cada caso, una categoría específica de observación desaparece del registro oficial. Para que esto sea coincidencia, tendremos que asumir algo muy particular, que 3 instituciones distintas, en 3 pases distintos, desarrollaron de forma independiente el mismo criterio editorial sin coordinación, y aplicaron ese criterio exactamente sobre el mismo tipo de información. Eso es posible, pero no es la explicación más simple, porque cuando sistemas independientes producen el mismo patrón, la explicación más probable no es coincidencia, es estructura. Y una estructura implica algo más. No solo decisiones individuales, sino un marco más amplio que define qué puede ser registrado y qué debe ser excluido. En 1513, más de 3 siglos antes de que las expediciones de 1840 llegaran a la Antártida, un almirante otomano trazó un mapa. Su nombre era Piri Reis. El mapa fue redescubierto en 1929 durante la restauración del Palacio de Topkapi en Estambul. A primera vista parecía otro documento cartográfico antiguo, pero no lo era. Mostraba el Océano Atlántico con una precisión sorprendente para su época, incluyendo las costas de África y América del Sur. Y en su extremo inferior, algo MS, una masa de tierra en el sur. Piri Reis escribía en los mergenes que su mapa no era original. Lo había compilado a partir de fuentes anteriores, mapas griegos, cartas portuguesas y otros que describí simplemente como antiguos. Aquí comienza el problema. Cartógrafos modernos han analizado la forma de esa masa de tierra. Sus proporciones coinciden con la costa de la Antártida, pero no con la Antártida que conocemos hoy. Coinciden con una versión sin hielo, y eso no debería ser posible. La Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 15.000 años. Según la cronología aceptada, los primeros navegantes humanos no alcanzaron esas aguas hasta el siglo XVII. Entonces, ¿cómo pudo un mapa de 1513 representar una costa que en teoría nadie había visto? El investigador Charles Hapgood estudió este mapa en detalle en el siglo XX. Su conclusión fue clara. La precisión es demasiado alta para ser accidental. Sus ideas fueron criticadas, pero la crítica nunca ofreció una explicación alternativa completa. Esto no prueba una respuesta, pero plantea una pregunta que encaja con todo lo anterior. Si información precisa sobre la Antártida existía antes de su descubrimiento oficial, ¿quién la tenía y por qué no forma parte del registro aceptado? En 1946, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza la expedición MS Grande jamás realizada en la Antártida. Se llamó Operación High Jump. Fue autorizada por el secretario de la Marina James Forrestal. Su escala no tenía precedentes. Más de 700 hombres, 13 barcos incluyendo un portaaviones, 23 aeronaves. El objetivo oficial era claro: establecer una base permanente de investigación y entrenar personal para operaciones en condiciones polares. La logística estaba preparada para una misión de entre 6 y 8 meses. Pero algo no salió según lo planeado. La expedición regresó a Estados Unidos en febrero de 1947, después de apenas 8 semanas. No se estableció ninguna base permanente. No se publicó ninguna explicación detallada del regreso anticipado. El silencio fue casi total. El comandante de la operación, Richard E. Byrd, era la figura más reconocida de la exploración antártica en ese momento. A su regreso concedió una entrevista a un periódico chileno. En esa entrevista hizo una declaración inusual. Dijo que Estados Unidos debía prepararse para la posibilidad de un ataque procedente de la Antártida realizado por aeronaves capaces de volar de un polo a otro a gran velocidad. La declaración fue publicada. Nunca fue desmentida oficialmente, pero tampoco fue repetida en ningún foro oficial dentro de Estados Unidos. No existe en el registro público una explicación clara de a qué se refiere. Una expedición masiva que termina antes de tiempo. Una base que nunca se construye. Y una advertencia que nunca se vuelve a mencionar. En la década de 1980, el geólogo Peter Webb de la Universidad Victoria de Wellington
publicó los resultados de estudios realizados en sedimentos marinos antárticos. Sus hallazgos indicaban algo inesperado: evidencia de actividad biológica significativa en periodos en los que, según los modelos estándar, el continente debía ser completamente inhóspito. No se trataba de hipótesis. Eran datos. Décadas después, en 2012, el paleontólogo John Long del Museo Field de Chicago publicó resultados complementarios. Sus investigaciones sugerían que los ecosistemas antárticos en el pasado eran más complejos de lo que se había asumido. Ninguno de los dos científicos hizo afirmaciones extraordinarias, no propusieron teorías radicales, simplemente documentaron lo que encontraron, pero cuando se observan en conjunto sus datos, plantean una inconsistencia. Indican que en ciertos periodos las condiciones del continente eran lo suficientemente diferentes como para sostener formas de vida que la cronología oficial no contempla. Esto no responde al misterio, pero lo complica, porque ahora no solo hay anomalías en los documentos históricos, también hay señales en el registro geológico. Entre 1958 y 1959, en pleno contexto de la Guerra Fría, 12 naciones firmaron un acuerdo que cambiaría la forma en que la Antártida sería gestionada. Se llamó el Tratado Antártico. Países con intereses territoriales en conflicto como Argentina, Chile, Reino Unido, Francia y otros acordaron suspender sus reclamaciones. En una época donde la cooperación internacional era extremadamente limitada, este nivel de acuerdo fue inusual. El tratado establece que la Antártida será utilizada exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Pero también introdujo algo menos evidente: un sistema de control de información. Los países firmantes están obligados a compartir resultados de investigación científica. Sin embargo, el tratado no define claramente qué constituye investigación científica. Cada nación decide de forma independiente qué información entra en esa categoría. Esto crea una asimetría. Decenas de gobiernos operan en el continente más aislado del planeta. Están obligados a compartir información, pero también tienen la capacidad de decidir qué no compartir. Las inspecciones entre países están permitidas, pero sus resultados no son públicos. Se comparten únicamente entre los firmantes. Ese mismo año, 1959, el gobierno de Estados Unidos clasificó una serie de fotógrafas a áreas tomadas durante la Operación High Jump. Algunas fueron desclasificadas deseadas después, otras permanecen clasificadas hasta hoy. El criterio utilizado para esa selección nunca ha sido explicado de forma verificable, y eso introduce una nueva capa en el patrón. No solo hay omisiones en el pasado, hay control activo de la información en el presente. Lo que los diarios privados de 3 expediciones independientes comparten no es una descripción clara de lo que vieron, sino la forma de lo que falta. Oficiales navales con décadas de experiencia entrenados para registrar con precisión técnica decidieron o fueron instruidos a no describir algo específico. Esa decisión dejó una huella, no en lo que está escrito, sino en lo que no está. Y esa huella se repite, en inglés, en francés, en documentos separados por miles de kilómetros y décadas de tiempo. Las formas coinciden, los años coinciden, pero nadie ha realizado una comparación sistemática entre estos registros, aunque todos están disponibles en archivos públicos. El problema no es el acceso, es la ausencia de análisis. El mapa de Piri Reis, los diarios privados de 1840, las páginas faltantes del HMS Erebus, las fotografías clasificadas, las referencias a descubrimientos recientes sin definición en documentos oficiales. Ninguno de estos elementos por sí solo prueba una conclusión, pero juntos producen preguntas. ¿Por qué las mismas observaciones fueron eliminadas de 3 informes oficiales independientes? ¿Qué descubrimientos aceleraron un tratado internacional en plena Guerra Fría? ¿Y qué información sigue siendo considerada demasiado sensible, incluso hoy? Puede que la respuesta no esté en lo que se publicó, sino en la distancia entre lo que fue registrado y lo que fue permitido ver. Y esa distancia, después de más de 180 años, todavía no ha sido explicada.